¿Ok? Vamos a empezar con esto que siempre va a ser básico para los sueldos y salarios. Primero, el artículo 94. Dice así: se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. ¿Ok? Es decir, lo que el patrón me pague, además de mi salario, o sea, todas mis prestaciones, el salario, dice aquí, que deriven de la prestación de un servicio personal subordinado. Todo esto que cause la prestación de mi servicio es un salario y tiene aquí el calificativo de ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. No se refiere exclusivamente a salario, sino todo integral. Aquí el detalle es, ahora sí, empezar a desmenuzar la ley. Más adelante, en este mismo párrafo del artículo 94, dice: incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Hasta aquí lo que debemos entender, que a los sueldos y salarios, que son los pagos por la prestación de un servicio personal subordinado, le vamos a adicionar los ingresos que percibamos por PTU o lo que nos paguen por la terminación de la relación laboral, que es la indemnización por despido injustificado, jubilaciones, pensiones y en general todos los haberes de retiro. Ya platicamos en otro programa, por eso les digo, acudan a ese programa donde vienen las retenciones de sueldos y salarios, del por qué tengo que adicionar la PTU y estos ingresos al retiro. Porque si lo percibe el trabajador, y aquí dice que lo incluyas, quiere decir que antes no estaba incluido, ¿verdad? La razón, bueno, pues nada más hay que leer la Ley Federal del Trabajo, corresponde a la Ley Federal del Trabajo. La Ley del Impuesto sobre la Renta se subordina al criterio de lo que se debe entender como relación laboral. Y ya, cumplido este requisito, ahora sí, los que encuadren en ese concepto, estos ingresos van a tener cierto tratamiento. Antes de adelantarnos, dice aquí en este mismo párrafo 94, del artículo 94, se asimilan a estos ingresos los siguientes, y ahí nos dice las remuneraciones a empleados públicos, rendimientos y anticipos a miembros de sociedades cooperativas y civiles, honorarios a miembros de consejos directivos, honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último. O sea, asimilarlos a los que por costumbre ya los tienes. En este sentido, la ley del impuesto sobre la renta no puede respetar una independencia si aquí lo que está revelándose es una subordinación. Por eso es que lo está considerando para efectos fiscales de esta forma. Estos ingresos no son salarios, pero la ley dice asimilarlos. Hace cuenta que se parecen, ¿no? Ahora dice aquí, los honorarios que perciban personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a los que presten servicios personales independientes cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. O sea, aunque yo sea independiente, opto porque me retengan como si se tratara de salarios. Pero aquí si vamos a ser reiterativos, no son salarios, ni siquiera se le parecen, solamente para pagar el impuesto. Hasta ahí no transgrede la cuestión laboral, no traspasa el ámbito de su competencia. Y la ley del impuesto sobre la renta solo y única y exclusivamente me puede decir cómo el contribuyente va a pagar el impuesto sobre la renta, sobre qué. Y por eso cada ley tributaria tiene quién es el sujeto, cuál es el objeto, cuál es la base, cuál es la tasa o en su caso tarifa
las fechas de pago y demás. Y en este caso, cuando habla del sujeto, tiene que ser aquel que presta un servicio personal subordinado. Y todos los demás no dice que sean subordinados, dice que su ingreso se asimile a salario. Hasta ahí, no puede ir más allá de eso. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a tener? El primer concepto. ¿Qué es lo primero que un trabajador va a tener claro que va a recibir? El salario, obviamente, ¿no? Lo primero que nos interesa saber es el salario que voy a percibir. ¿Sobre qué me van a calcular mis retos? Y desgraciadamente en estos momentos no lo he podido subir. Sí lo voy a subir a la página de aportaciones fiscales para que tengan los casos y me vayan siguiendo. De todas maneras, este programa va a estar grabado y posteriormente estará en la página, en el canal de La Velada Fiscal en YouTube, con este material para que lo escuchen y al mismo tiempo vean el material. El procedimiento no lo quiero explicar, la razón del por qué, nos vamos directamente al cálculo. Primero, voy a tomar una base salarial que me va a servir para todos los ejemplos que voy a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a tener en cuenta todos los posibles conceptos que pueda tener un trabajador. Vamos a partir del más sencillo, que es el salario directamente, ¿no? Y del salario, porque nosotros vamos a tener retenciones regulares. Semana con semana, quincena con quincena, como quiera que nosotros pactemos los pagos. Pero acuérdense que en materia fiscal, estas retenciones se generan por mes. Entonces, aquí lo importante es que nosotros, aunque entendamos que hay periodos, nosotros vamos a hacer algo así como un cierre, como un acumulado del mes. Primero que nada, y el más fácil, el concepto más fácil, el salario. Mi base va a ser 10,000 pesos. Y de esos 10,000 pesos yo me someto a la tarifa del artículo 96. Le resto el límite inferior, o sea, me ubico primero entre el límite inferior y límite superior. Esos 10,000 pesos están ubicados entre 8,601.51 y 10,298.35. Entonces resto el límite inferior, 8,601.51, me da un excedente de 1,398.49. Un porcentaje sobre el excedente de 17.92%, me va a dar un impuesto marginal de 250.61. Sobre ese mismo renglón voy a tener la cuota fija de 786.55 pesos. Y ya sumado el impuesto marginal más la cuota fija, voy a tener 1,037.16. Ese es mi impuesto causado. Después, a este impuesto le voy a disminuir el subsidio para el empleo. Tomo también la tarifa, ubico el ingreso que es gravado, los 10,000 pesos, y veo que excede del máximo que puede percibir subsidio para el empleo. Entonces a esta persona no le corresponde subsidio para el empleo y le vamos a retener 1,037.16 pesos. En su momento también ya platicamos acerca del por qué en algunos casos no se causa el impuesto, hasta qué monto de ingresos. Y bueno, ahorita si lo platicamos sería un poco repetitivo. Entonces, el primer concepto son 1,037.16 pesos para alguien que gana 10,000 pesos al mes. A lo mejor yo le pagué la quincena anterior 5,000 pesos. Bueno, entonces habría que calcular quincenalmente. Tomo mi tarifa y aplico los 5,000 pesos, que sería el ingreso quincenal del trabajador. Ahora bien, un concepto adicional son de ley. Tenemos el aguinaldo,
es el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y dice: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Eso quiere decir que esta persona o cualquier trabajador aquí en México debe percibir mínimo esa cantidad. Puede ser mayor, pero no puede ser menor. Esto es muy importante porque en algunos casos nosotros tendremos que atender a la prestación contractual que tenga el trabajador en la empresa, y eso sí debe de estar preferentemente por escrito, es decir, en su contrato ya sea individual o su contrato colectivo del trabajo. Aquí vamos a tomar los ingresos mínimos de ley, en este caso un aguinaldo de 15 días para un salario mensual de 10,000 serían la mitad, ¿no? 5,000 pesos. Ahora bien, estos 5,000 pesos, que es el monto del aguinaldo, va a tener una parte que no va a pagar impuestos. En este caso nos remitimos al artículo, es uno anterior al que acabamos de leer, el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice aquí: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Estoy buscando la fracción. Y es que, bueno, aquí hay algo muy importante. Yo no les recomiendo que memoricen los artículos, más bien que entiendan dónde los pueden encontrar. Yo incluso, por ejemplo, si me pongo a hacer lo de las cuotas obrero-patronales, no tengo memorizadas las tasas, más bien sé que debo irme a algún artículo de la Ley del Seguro Social y ahí encontraré las tasas. Yo creo que es más importante aprender y acostumbrarnos a que la ley nos va a decir todo, absolutamente todo lo que necesitamos para cualquier procedimiento. Aquí ya encontré, es el artículo 93, la fracción es la 14, y dice: las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador. Bueno, esta pequeña parte ya es letra muerta porque ya no hay áreas geográficas, ¿ok? Elevado a 30 días. Ojo, aquí dice las gratificaciones, no dice aguinaldo, pero es lo que está equiparable a ese concepto. O sea, no porque no venga aquí la palabra aguinaldo se entienda que no tiene parte exenta. Más bien es que el aguinaldo se debe de entender como la gratificación que me dice la fracción 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces es muy importante tener el fundamento. Entonces, a esos 5,000 pesos que yo le estoy calculando de aguinaldo, le voy a quitar la parte exenta, que son 30 días de salario mínimo, 73.04 por 30, 5,000 pesos, la parte grabada van a ser 2,808.8. Y ahora en este mes en el que le pago el aguinaldo, que es en diciembre, voy a tener los 10,000 pesos del mes más 5,000 pesos de aguinaldo menos la parte exenta 2,191.2, y tengo una base gravable en el mes de 12,808.8. Aquí es importante que si nosotros tenemos ingresos adicionales que se paguen en este mes, por ejemplo, yo tengo la costumbre de pagar el fondo de ahorro en el mes de diciembre, pues habría que ver qué pasa con ese fondo de ahorro, si tiene parte grabada, ¿no? Entonces, si tiene parte grabada, se incluiría también si por ejemplo yo ya tengo pactado un bono anual para ciertos trabajadores o ciertas condiciones para que se lo lleven, pues habría que ver también si esta persona se lleva ese bono adicionalmente. Ese bono de actuación o el bono de productividad no tiene parte exenta, entonces si yo tengo un bono adicional tendría que incrementárselo y ya tendría un impuesto mayor. ¿Ok? Bueno, entonces quedamos que tiene una base gravable de 12,808.80. Igual lo someto a la tarifa del artículo 96
Límite inferior 10.298.36 me da un excedente de 2.510.44. El porcentaje sobre el excedente en ese mismo renglón van a ser 21.36%. Me va a dar un impuesto marginal de 536.23. A esos 536.23 le sumo la cuota fija de 1090.62 y me va a dar 1.626.85 pesos de impuesto. Obviamente hace rato vimos que no alcanzaba subsidio para el empleo, tampoco aquí, obviamente menos en este caso porque ya se le incrementó con el ingreso por aguinaldo. Ese sería el procedimiento. Aquí lo importante es que no se aplica un procedimiento aislado, o sea, si la fecha límite de pago del aguinaldo es el día 20, yo no voy a tomar el monto del aguinaldo, le resto la parte exenta y le aplico la tarifa del artículo 96. No, lo que tengo que hacer es incrementar a ese ingreso grabado el salario del mes. Porque acuérdense que todo el cálculo tiene que ser mensual y al final le resto el impuesto que ya le haya retenido en la quincena pasada o si son semanales, lo que le retuve en cada una de las semanas. Eso es importante para que no se eleve la... Porque ahorita, si lo pongo aislado, que sería un error, al monto del aguinaldo grabado, le aplico la tarifa, obviamente que el impuesto va a ser menor y al final, en el año, cuando acumule todos los ingresos, quizá hasta exceda del impuesto que le retuve. Ok, entonces es importante, no se nos puede olvidar. Otro concepto, la participación de utilidades. Me regreso al mes de mayo, donde se reparte, bueno, haciendo de cuenta que se reparte en ese mes, ¿eh? Vamos a buscar el fundamento. Es el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo. Y dice, los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas de conformidad con el porcentaje que determine la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las utilidades de las empresas. Actualmente ese porcentaje sigue siendo del 10%, ya tiene muchos años así y no se ha modificado. Esto es lo que me dice la Ley Federal del Trabajo como fundamento para este derecho que yo tengo como trabajador. Ahora bien, ¿qué pasa con la ley del impuesto sobre la renta? En este caso, también el impuesto sobre la renta va a buscar, ¿tienes un ingreso? Bueno, págame el impuesto. Artículo 93, fracción 14, donde también encontramos lo de el aguinaldo. Dice aquí, durante el año de calendario a sus trabajadores en forma general y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo del área geográfica por cada uno de los conceptos señalados. Entonces, voy aquí a hacer una suposición, que de PTU me correspondió, es una cantidad cualquiera, 3.000, aquí voy a estar metiendo 3.459 pesos, una cantidad cualquiera, no viene de ningún cálculo. Entonces, a los 10,000 pesos que me pagan de salario en el mes de mayo, le incremento los 3.459 de participación de utilidades que le corresponde al trabajador, le resto la parte exenta la PTU, que son 73.04 por 15, me va a dar 1095.6. Entonces, PTU grabada van a ser 2363.4. Aun cuando ya haya hecho un cálculo o en la quincena anterior, yo aquí tengo que hacerlo por todo el ingreso del mes. Entonces, los 10,000 más los 2363.4, que es la parte grabada de la PTU, me va a dar un total grabado
de 12,363.4. 10,000 pesos más 3,459 menos 1,095.6, que es la parte exenta, de 12,363.4. Igual me remito a la tarifa del artículo 96 y en mi ejemplo los 12,363.4 ya le corresponde un impuesto. Voy directamente al cálculo del impuesto, al resultado más bien, 1,531.71. Entonces esa sería mi retención. Ojo aquí, algo muy importante. En el caso de las gratificaciones y de la PTU, la participación de utilidades solamente es para trabajadores. En una ocasión me tocó una revisión de una empresa y a los accionistas se les ocurrió también asignarse una cantidad de PTU. Y eso fue un verdadero error muy grande, porque generalmente los accionistas no trabajan en la empresa, solamente participan en el consejo. Si algún accionista tiene una relación laboral, además de ser accionista, por ejemplo, que sea el encargado de la contabilidad, el contador, o que sea, no sé, jefe de departamento, es un trabajador y le correspondería los derechos normales de cualquier trabajador. En ese caso no hay problema, sabemos que le corresponde utilidades. Pero si al consejo de administración se le ocurre, los accionistas más bien, pedir participación de utilidades, lo que yo encontré en esta empresa fue esto: a los accionistas se les ocurrió pedir PTU, se los dieron, sí, obviamente se los dieron. Después vino una revisión y los auditores del Seguro Social revisaron y encontraron ese reparto y dijeron: oye, pero si estas personas le pagaste PTU, si son tus trabajadores, ¿qué crees? Que nunca me reconociste la relación laboral, que todos los honorarios que se les pagaron se los diste como si fueran salarios, es decir, asimilados a salarios. Pero te falta algo: las cuotas obrero-patronales. Si reconoces que son trabajadores porque por algo le pagaste PTU, entonces todos los derechos que le corresponde a cualquier trabajador también son para estos accionistas, porque yo, autoridad, pues no sé a qué se dedican, pero tú ya me dijiste que son tus trabajadores. Y ojo, hay otra cosa: la PTU se devenga en todo el año. Entonces las utilidades que le repartiste correspondió a todo el año. Tendría que ver aparte si años anteriores también estaban bajo la misma situación, y de hecho me tendrías que pagar esas cuotas. Mientras me tienes que pagar, voy a ejercer mis actos de autoridad y te exijo que me pagues las cuotas obrero-patronales de estos trabajadores de todo el año, al menos de este año, que es donde tú le reconociste la participación de utilidades. Yo creo que incluso salió más caro lo que tuvieron que pagar de seguro social que lo que les tocó de participación de utilidades. Siento que es un relajo que se armó aquí, nada más por no saber, por no entenderla. Ok, vamos a continuar. ¿Qué pasa ahora con otro de los conceptos que son muy importantes? Hay uno que causa problemas de entendimiento a mucha gente, no solamente a los trabajadores, también a los noministas, a los propios empresarios, porque hay veces que para pagar hay confusión. El tiempo extraordinario. Dice aquí, primero que nada, la Constitución prohíbe que se trabaje tiempo extra por espacios dice aquí, eso es lo que nos dice la Constitución, no más de 3 horas en un día, ni más de 3 veces en una semana. Aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Hay que entenderlo bien. Son dos cosas distintas. Uno me dice los límites, y coincide también la Ley Federal del Trabajo
Dice aquí, podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Ojo, no más de 3 en un día, ni más de 3 veces en la semana. Aquí no dice que sean 9, porque pues bien fácil yo diría 3 por 3 me da 9. No hay que mezclar las cosas, porque más adelante me dice el artículo 68, los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo mayor del permitido de este capítulo. ¿Cuál es el mayor permitido? El mayor permitido inicia con su jornada normal. Si este trabajador entra a las 8 de la mañana y sale a las 6 de la tarde, esa es su jornada ordinaria. Si necesitan que se quede más tiempo, no puede o no están obligados los trabajadores a trabajar más de 3 horas en un día y no más de 3 veces en la semana. ¿Ok? Eso es lo que me dice el 68. Ahora, un siguiente párrafo de este 68 dice, la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas a la semana, aquí no me dice remítete al artículo 66. O sea, no porque excedan de 9, digo de 3 o de 3 veces, se la tengo que pagar triple, ¿eh? Hasta aquí me dice la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de 9 horas. Pero aquí no dice que se sacan de 3 por 3, dice que se excedan de 9 horas. Obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Aquí es donde se mezclan dos cosas, pero son claras para entenderlas. Dice que si se exceden de esos límites, cuando sean más de 9 horas, se pagarán triples y hasta 9 dobles, porque dice que se pagarán con un 200% más. O sea, de lo que me cueste la hora, me dan otros 200% más. Por ejemplo, si a mí me pagan 100 pesos la hora, mi jornada es de 8 a 6 de la tarde. ¿Ok? Ya me dan a 6 de la tarde y resulta que me tengo que quedar porque es necesario para un trabajo pendiente. Ok, me dan a las 7 de la noche. Me tienen que pagar 100 pesos de esa hora más otros 100. Es decir, son dobles. Me dan las 8 de la noche. Van 2 horas. Me tienen que pagar los 200 más otros 200 más. Me dan las 9 de la noche, van 3. Pues me tienen que pagar 300 pesos, que vale cada una de esas horas, más un 100% más, o sea, otros 300 pesos para que perciba 600. Es decir, que cada hora me las pagan al doble. Pero todavía tengo trabajo. Me dan las 10, me dan las 11 de la noche y por fin salgo. Ojo, sí excedieron del límite diario, pero no pasaron de 9 horas. Por lo tanto, esa cuarta y quinta hora me la van a pagar dobles. ¿Sí? No se confundan. Sí, excedió del límite diario, pero no de 9. Las primeras 9 se pagan dobles. No importa cómo se trabajaron, si excedieron o no de los límites. Siempre y cuando ya sea tiempo extra, hasta 9 son dobles. No mezclen eso de que si ya exceden del límite, por ejemplo, que yo dijera, ¿sabes qué? Me dan las 9, luego las 10 y yo digo, qué padre. A esa hora, a las 10, ya me tienen que pagar al triple la hora.
Pues no, es un error, se paga el doble, porque la ley es muy clara, muy, muy clara. Son dos cosas distintas y que no hay que mezclarlas. Por lo tanto, aquí a este trabajador, si trabajó un acumulado de 5 horas extras en el día, esas 5 horas se las pagan dobles, no al triple, son al doble. ¿Se puede quejar? Sí. Ahora bien, hay un detalle aquí. Si yo decido que todo el tiempo que exceda de los límites se van a pagar al triple, no está mal. Ojo, es una decisión y es una política creada, porque así lo quise hacer. No quiere decir que así me lo diga la ley. La ley no me obliga a hacer eso, pero por darle más dinero al trabajador, si quiero beneficiarlo más, porque ya se quedó a trabajar más tiempo, ya me sacó el trabajo. Bueno, ahora yo le correspondo al trabajador pagándole al triple las que quedan de los límites. El criterio no es malo, pero ya lo decidí hacer así, no porque haya entendido mal la ley. La ley solo me dice que las primeras 9 horas son dobles, las demás son triples. Si yo además quiero homologar, porque así lo decido, ambas reglas, los límites en que puede elaborar y el otro, ¿cuánto les voy a pagar? Pues es decisión mía y no es mala. De hecho, le pagas al triple lo que deberías pagarle al doble, pues lo estás beneficiando. Malo sería que tu política dijera: no pago tiempo extra, y si te quedas, quédate y trabájala, pero no te pago tiempo extra. De cualquier manera me tienes que sacar el trabajo. Ahí sí estaría mal, porque están forzando al trabajador. Y dice aquí, independientemente de las sanciones en esta ley. O sea, si yo a mis trabajadores los obligo a quedarse a trabajar 4 horas los lunes, porque a lo mejor los martes tengo periodos de entrega ya establecidos, todos los lunes se quedan 4 horas, los martes 1 hora, miércoles 1 hora y jueves otra hora. Fíjense, aun cuando haya sido una sola hora, en las demás días, la cuarta día ya se excedió. En jueves, con el hecho de haber trabajado 1 hora extra, ya se excedió de los límites. Y digo, ¿sabes qué? 4 de lunes, más otra del martes, otra del miércoles y otra del jueves. Son 7 horas en total. 7 horas que no exceden de los 9. Se los pago al doble. Yo le digo viene la Secretaría del Trabajo con su área respectiva y me dice: estás transgrediendo la ley. No puedes hacer que tus trabajadores trabajen más de los límites. Yo le digo: oye, pero se los estoy pagando como proceden. No se los pago a costo ordinario, sino al doble. Es más, tengo la política de la cuarta hora pagarla al triple. Es laboró. Eso no quiere decir que tú te libres de la sanción que a ti te corresponde por obligarlo a trabajar tiempo extra. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Los límites, esos no más de 3 horas en un día, ni más de 3 veces en la semana, no es casualidad. No es de multiplicar 3 por 3. No, esto viene de un estudio. Es lo que un trabajador puede humanamente laborar adicional a su jornada. ¿Por qué? Porque después de esto comienza el desgaste físico, baja el rendimiento y por ende su productividad y hasta el riesgo. En empresas, por ejemplo, donde los trabajadores tienen que laborar con maquinaria de manejo especial o de precisión y algún descuido les puede causar un accidente, fíjense, no se permite que esta gente trabaje excesivamente porque se pueden accidentar. Entonces, en estos casos se debe respetar los límites. Eso es lo que nos señalan los estudios laborales de acuerdo al rendimiento del trabajador. Eso es aparte, cuánto le tenga que pagar, mientras si lo hice trabajar más de lo que me señala la Ley Federal del Trabajo, puedo hacerme acreedor a una sanción, porque eso es lo que les digo, es lo que
humanamente cualquier trabajador debería soportar, no más. Ok, pues bien, vamos a ver qué pasa con el tiempo extraordinario. Vamos a tener el ejemplo aquí. A este mismo trabajador que tiene un salario de 10,000 pesos mensuales. Esta tabla se las voy a subir aquí al Facebook. Es más, les voy a poner mi correo electrónico. Si lo pueden apuntar ahorita, es einor@prodigy.net.mx. Einor, E de elote, I de iguana, N de niño, O de Oscar, R de ratón. einor@prodigy.net.mx. Mándenme un correo y digan que lo escucharon en la velada fiscal y yo les mando los casos que vamos a desarrollar, porque es importante aquí que los vayan siguiendo. Yo se los voy a ir platicando, pero yo que preferiría que los tengan con los contenidos para que esto sea más completo. Y el ejemplo está así. En la semana 1, el trabajador se queda 2 horas el lunes, el martes 4 horas, el miércoles 1 hora, el jueves 3 horas y el viernes ya no trabajó tiempo extra. Segunda semana, todos los días de lunes a viernes trabajó 1 hora extra. Y la última semana, tercera semana, trabajó el lunes 3 horas extras, martes 4, miércoles 2, jueves 3 y viernes 2 horas. Entonces, la primera semana tiene un total de 10 horas extras. Segunda semana 5 y tercera semana 14. ¿Qué voy a hacer primero? Determinar el costo de la hora a un salario de 10,000 pesos. Voy a hacer un criterio estándar de tomar 30 días por mes, que eso es más fácil para hacer cálculos. Entonces tengo 10,000 entre 30 entre 8 para determinar cuánto me cuesta cada hora. Primero, cada hora me cuesta 41.67 pesos, o sea, 10,000 entre 30, 333.33 entre 8 me va a dar los... Me perdí en esta tabla. $41.67. Ese es el costo de mi tiempo por hora. Ahora bien, como quedamos en que vamos a pagar las primeras 9 al doble, necesito saber cuánto me cuesta cada hora. 41.66 y fracción por 2 me da 83.33. Ahora bien, los mismos 41.66 pero ahora por 3 me va a dar 125. Ahora sí ya tengo el costo por hora doble y el costo por hora triple. Del primer semana son 10 horas. Entonces las primeras 9 por 83.33 me da un total de 750 pesos. Es lo que me va a costar las primeras 9 horas. Después, si son 10, quiere decir que hay una décima hora y como esa ya excede de los 10 de los 9 primeros, esa décima se paga al triple. Y como ya quedamos que cada hora se paga a 125 pesos, entonces tengo 125 pesos por una hora triple. Total a pagar en esta semana son 875 pesos, 750 por las horas dobles y 125 por una hora triple. Segunda semana, trabajó 1 hora diaria. Entonces, los 41.66.66 por 2 me da 83.33, es el costo doble. Lo multiplico por las 5 horas trabajadas y me va a dar 416.67. Sería el costo en esta semana por el tiempo extra. Ahora la tercera semana, que quedamos que son un total de 14 horas, las primeras 9 ya dijimos que son 750 pesos, pero ahora tiene otras 5 horas que excedieron de 9 para hacer el total de 14. Esas 5 horas ahora se las pago
al triple. 5 por 125 y me va a dar 625 pesos. Entonces, total a pagar en esta semana son 1,375 pesos. Es lo que se llevaría por cada semana este trabajador. Tiene un total de 2,666.67. Ese es el monto del tiempo extraordinario que le debo de pagar. Ahora bien, ¿qué voy a hacer para efectos del impuesto sobre la renta? Tengo que saber cuánto de esto va a causar impuesto y cuánto no. Me regreso otra vez a la ley del impuesto sobre la renta. Me voy al artículo 93 y dice aquí, fracción 1. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general del área para una o varias áreas geográficas. Esto se habla de los ingresos por salario. Y dice aquí, cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que se realicen en los días de descanso, sin disfrutar de otro en sustitución, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban. De los trabajadores del salario mínimo tendrán exentos todos sus ingresos dentro de los límites señalados en la Ley Federal de Trabajo. Tratándose de los demás, es decir, aquellos que ganen más del salario mínimo, dice que tendrán exentos el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de la prestación de servicios que se realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución. Y luego dice que no exceda el límite previsto en la legislación laboral. Entonces, por concepto de tiempo extraordinario, tendré exentos los ingresos. Dice aquí que no excedan hasta el límite establecido en la legislación laboral. O sea, que no excedan de 3 horas diarias ni de 3 veces en la semana. Esos serían los exentos. Pero además dice esto, sin que esta exención exceda del equivalente de 5 veces el salario mínimo semana de trabajo. ¿Qué es eso entonces? Que estas personas que ganan más del salario mínimo tendrán exento los ingresos por tiempo extra siempre y cuando estén dentro de los límites que señala la Ley Federal del Trabajo. Ahora sí, tengo que revisar en mi tabla de tiempo extraordinario cuáles son los días que se excedieron de estos límites. Y de aquí tengo en las 3 semanas. La primera semana, recordemos que el lunes tiene 2 horas, martes 4. En este martes ya se excedió. El lunes no, porque nada más tuvo 2. El martes ya tuvo, porque si son 4 horas, hasta 3 es el límite. La cuarta ya excede, está en automático, ya está grabada de impuestos sobre la renta. Día miércoles nada más trabajó 1 hora extra. Y hasta aquí están contemplados los límites que puede elaborar un trabajador. Pero dice aquí que además el jueves trabajó 3 horas. Es decir, que esta persona trabajó 10 horas en total. Aquí el problema va a ser, ahora vamos a tratar para efectos del impuesto sobre la renta. Entonces, lo primero es que los que están excediendo de los límites van a estar completamente grabados. ¿Cuáles son? El día martes tiene 1 hora que excede, la 4ª hora. Y el día jueves, las 3. ¿Por qué? Porque excedió de una 4ª vez en la semana. Recuerden bien, no más de 3 horas en un día, ni más de 3 veces en la semana. ¿Ok? Entonces, con esta persona ya vimos que el martes excede 1 hora y el jueves otras 3. Ahora bien, ahora sí, necesito saber cuáles son los límites, cómo se prestaron para saber las que están
dentro de los límites si se pagan al doble o al triple. ¿Ok? Primero, para determinar las que están fuera del límite. El martes 1 hora, el jueves 3, pero el del martes, esa hora se paga al doble. Y del jueves hasta el día miércoles tienen 7 horas. Entonces el jueves, que trabaja 3 horas, 2 horas, las primeras 2 horas se la pagan al doble, la última se la pagan al triple. ¿Qué es esto? Que me dieron las 6 de la tarde, me quedé a las 7, me quedé a las 8 de la noche, acumulé 2 horas extra y hasta ahí se pagan al doble. Pero me quedé otra hora, que fue una 10ª hora en la semana. Pues bien, esta es la única que me van a pagar al triple. Entonces tengo 1 hora del martes, las primeras 2 horas del jueves al doble, más una última hora de este mismo jueves que se paga el triple. Entonces tengo grabadas, porque excedieron de los límites, 375 pesos. Ahora el siguiente trabajador tiene 1 hora diaria extra. Entonces no excede del límite diario, pero sí excede del límite semanal. 2 horas del jueves y del viernes. Esas ya graban impuesto. Como son 2 horas, los multiplico por 8.33 y eso me va a dar 166.67 pesos. Son las únicas que excedieron, las del jueves y las del viernes. Ahora bien, las que estén dentro del límite, que son la del lunes, la del martes y la del miércoles, 3 horas. Esas 3 también las multiplico por el costo de hora doble, que son 83.33, y voy a tener al final 250 pesos que están dentro de los límites. Y ahora la última semana. En la última semana, el lunes trabajó 3 horas, no exceden. El martes trabajó 4 horas, entonces una, que es la 4ª hora, está fuera de los límites y esa causa impuesto. Día miércoles trabaja 2 horas. Día jueves ya se excedió por ser una 4ª hora. Y al final el día viernes también trabajó otras 2 horas extra. Ahora sí, vamos a hacer la separación. Primero, las que excedieron de los límites. 1 hora del martes, 3 horas del jueves y el viernes 2 horas. Entonces tiene un total de 6 horas, pero como no todas se pagan dobles ni todas se pagan al triple, entonces hago la separación: 1 hora al doble, o sea, por 83.33, y 5 horas al triple, ¿sí? Como 9 más 5 te dan los 14, entonces 5 se pagan al doble y al final voy a tener grabados 666.67. Dice ahora la ley el 50%. Híjole, que sí está un poco laborioso eso. Dice, tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de impuesto extraordinario, bla bla bla, que no exceda del límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda de 5 veces el salario mínimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los que están fuera, ya quedamos, son 708.33, 1 hora al doble y 5 al triple. Faltan ahora las que están dentro del límite. Y el día lunes tengo 3 horas. Martes, las primeras 3 están dentro del límite. Miércoles, que es una tercera vez, tiene 2 horas. Y por último, el jueves y el viernes tienen 3
y 2 horas respectivamente. Es que de lunes a miércoles ya se gastaron las 9 de límite. Las horas que trabajé en jueves y en viernes ya se pagan al triple. Esto es en total 666.67 pesos. Entonces, estos que están dentro del límite se supone que son susceptibles de exención, ¿no? Primero que tengo que hacer, sacarle el 50% de cada uno de estos. Entonces, de los que están dentro del límite de la primera semana son 500 pesos. Los divido entre 2 o le saco el 50%, es lo mismo, me va a dar 250 pesos. Segunda semana, las que están dentro del límite son 250 pesos, entre 2 o por el 50% me da 125. Y por último, 666.67 de la tercera semana, entre 2 me da 333.33. Esos serían el 50% que podría estar exenta. Pero dice esta ley que esta exención no puede exceder de 5 salarios mínimos. Primera semana, el 50% son 250 pesos. Segunda semana son 125 y tercera semana 333.33. Ninguno de ellos excedió de 5 salarios mínimos, que son 365.2. Por lo tanto, ese 50% de cada uno de los que están dentro de los límites en cada semana está exento, y esos son 708.33. Y bueno, sumo las horas extras que labraron fuera de los límites, más el 50% de los que están dentro del límite, y al final voy a tener un monto de tiempo extra grabado de 2.666.67. ¿Qué hago ahora? Pues en este mes que yo ya tengo el reporte de tiempo extraordinario, se lo sumo a ver, aquí estamos haciendo, hago una sumatoria, todos 708.33 más 166.67 más 375 me da 1.250, y el 50% de cada una de las semanas que están dentro del límite son 708.33, 2.666.67 más los 10,000 pesos del mes. Eso no se nos puede olvidar, el ingreso del mes se tiene que incluir, y me da una base gravable de 12.666.67. Lo someto a la tarifa y me va a dar un impuesto de 1.596.49. Ok, pues este sería el impuesto del tiempo extraordinario más el sueldo del mes. Ojo, de todos los conceptos, no puedo hacer separación por régimen. Es decir, el hecho de que a un trabajador le grave en el mes es que por cada uno de los ingresos que haya percibido en el mes, tengo que hacer un solo cálculo. Todo lo sumo a una cantidad y le sumo la tarifa. Va a ser distinto si yo aplico reglamento, en el caso del aguinaldo y de la PTU. Y acuérdense que el reglamento me muestra una opción alternativa para retener el impuesto. Y la otra razón también que haga un doble cálculo es, por ejemplo, en el caso de las indemnizaciones. En las indemnizaciones yo tengo que hacer una separación porque voy a determinar ingresos acumulables e ingresos no acumulables.